Muy buenas tardes. Comenzamos esta segunda sesión de este año, de esta temporada de los narradores en Cantabria. Como saben, organizada por la Asociación Plaza Porticada, cuya presidenta nos acompaña aquí hoy. Y se me oyen. Y por la Fundación Botín. La semana pasada nos acompañó Enrique Álvarez y esta semana nos acompaña una persona que tiene méritos, a pesar de su juventud, acumulados ya para, sí, claro, yo hablo desde mi punto de vista, acumulados para merecer las distinciones que ha obtenido. Voy a hacer una presentación que probablemente ustedes no necesiten porque seguro que conocen a la persona. Marta San Miguel fundamentalmente, entre otras cosas, periodista y además en ejercicio y además colabora o escribe con frecuencia. Es rara la semana en la que no hay un artículo de ella en el Diario Montañés. Es escritora y periodista y es licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra. Um, Quizá el motivo principal por el que está aquí hoy es por una de sus publicaciones. Tiene más, y hablaré también de otras obras de ella, que es Antes del Salto. Antes del Salto es una de las obras seleccionadas el año 2022 como una mejor primera obra. Es decir, digamos, un debut dentro de lo que es el mundo literario, una de las que se consideraron de las mejores aportaciones del año 22. Y bueno, eso no es cualquier cosa. Es decir, primero, que sea un primer libro sin haber escrito anteriormente obras de ficción de este tipo, aunque sí algo muy parecido, y sobre eso hablaré a continuación. La verdad es que entre los instrumentos de la orquesta sinfónica de la literatura, Marta ha tocado casi todos los instrumentos, porque eh, ha ganado, por ejemplo, el premio José Hierro, que es un premio prestigiosísimo de poesía, con la obra que es Meridiano, si no me equivoco. Ha publicado relatos breves también, ensayo, y además ha publicado un libro que yo me atrevo a decir que es de difícil clasificación, y sobre este asunto volveremos más adelante, porque lo de la clasificación de la literatura, es una cosa que nos apasiona a los profesores, por cierto, porque vivimos de hacer ese tipo de cosas, pero probablemente al lector a lo mejor lo que le interesa es algo muy diferente, es tener entre las manos un libro que le haga conocer cosas que antes de abrir ese libro no conocía. Entonces, desde ese punto de vista, el libro de difícil clasificación, una forma de permanencia que objetivamente no es nada más que una descripción histórica, sentimental del club de fútbol Racing de Santander, es un libro que está lleno de reflexiones y que en una manera muy directa, diría yo, se parece también o tiene muchos puntos en contacto con el libro que de momento es el último, pero habrá más dentro de poco, según me ha confesado ella, que es Antes del Salto, que es un libro realmente fascinante. Es columnista de opinión, es decir, es periodista, pero no es solamente periodista porque haya un hecho que tenga que describir, sino que es columnista de opinión, que es otra forma de periodismo también, y una forma de periodismo que tiene, digamos, una gran demanda por parte de los lectores. Es columnista de opinión de periódicos del grupo Vocento y colabora, también hace periodismo radiofónico con Carlos Herrera en la COPE. Muy pronto, así que tendrán que madrugar si ustedes quieren escucharla, porque acaba de decirme que es a las 7 de la mañana. Así que, bueno, ya saben ustedes. Bueno, yo, como la semana anterior, yo le voy a pedir que, en cierta manera, no que haga un manifiesto literario, pero sí un pronunciamiento respecto de, en realidad, cuáles son sus
pues no sé si decir sus objetivos, la forma que quiere dar a sus creaciones artísticas, estamos hablando de prosa artística en todo caso. También un poco la proyección que ella quiere para sus obras, también en cierta manera pues cuál es el perfil que ella cree que tiene su obra, y después de esto seguiremos hablando sobre una serie de asuntos que a mí me parece que son interesantes para conocer mejor lo que ha escrito hasta ahora. Ya les digo que da para mucho, es decir, será una obra que eh, tendrá atareadas a muchas personas en el futuro, porque es una obra que tiene una densidad en una época en la que yo creo que hay casi tendencia a que las cosas sean más bien leves y ligeras. Tiene profundidades inesperadas en los lugares menos esperados, además. Sobre todo en lo que podríamos decir que es la vida cotidiana, las cosas que nos ocurren a casi todos o a todos, en las que la escritora pues, es capaz de destilar, de analizar, de trascender el momento, de elevarse sobre las incomodidades o las menudencias de la vida cotidiana y hallar en cada uno de estos momentos una reflexión que nos lleva siempre a lugares inesperados y generalmente a reflexiones que exigen que miremos hacia atrás o que miremos hacia el interior o hacia no sé dónde, pero en todo caso nos obligan a pensar las cosas que escribe Marta San Miguel. De manera que yo empezaría pidiéndote que nos hagas una exposición todo lo breve o todo lo extensa que tú quieras respecto un poco de cómo percibes tú la forma literaria o la forma de tus creaciones literarias, tus aportaciones. Así que, Marta, cuando quieras. Gracias, Dámaso, por esta presentación. Lo primero, gracias a la Asociación Plaza Porticada por la invitación, gracias al Ateneo de Santander por abrirnos otra vez sus puertas para hablar de algo que nos implica a todos. Quizás mi obra, quizás son mis libros, mis poemas, mis relatos, mis artículos del periódico. No es mí, es nuestro. Y creo que voy a empezar por ahí. Es curioso porque estaba escuchando a Dámaso, al que he leído, sé perfectamente quién es. Cuando Tono me llama y me dice, no, que voy a presentar un libro, va a estar Dámaso, yo me apunto para ir a escucharlo. Y de pronto me encuentro que estoy sentada en una mesa en la que hay alguien como él hablando de alguien como yo. Y no es porque él esté por encima y yo por debajo, no se trata de etiquetas ni lugares. Se trata de que es la primera vez que alguien me hace pensar en mí como autora hasta el punto de definir con la clarividencia con la que lo hacen los estudiosos mi propia obra. Yo toda la vida me he dedicado, profesional, lógicamente, me he dedicado a escuchar y a contar y a narrar a los demás. Durante 20 años he sido periodista del diario Montañés, trabajaba en la sección de local, en la sección de cultura, hacía reportajes, entrevistas, todo lo que me dejaban. Yo siempre hacía la broma de que menos en el horóscopo he escrito de todo en las páginas del diario, y porque no me dejaban, que si no también hubiera escrito ahí, ¿no? Entonces llegó un momento en el que la literatura y el periodismo discurrían paralelos. Entonces yo hacía un hueco a la literatura porque el periodismo te levantas y la actualidad está ahí, la realidad está ahí. Y cualquier suceso es noticia, pero no cualquier noticia es susceptible de ser contada, ¿no? Y sobre todo, algo que a mí me llamaba mucho la atención y que aprendí estando en el periódico es cómo logro que esto que ha pasado y que yo sencillamente soy el medium, ¿cómo consigo que la gente que está en el Café Pombo o en su casa, cuando había la costumbre de abrir el periódico y sentarte a leer, cómo logro que esa gente que me va a regalar su tiempo se quede pegado al papel? Pues la respuesta está en algo que yo traía ya de nacimiento, y es una necesidad apabullante de contarme las cosas, de contárselas a las demás y forzar a los demás a que me las cuenten. He sido una compañera de habitación un poco pesada con mi hermana porque todas las noches decía, cuéntame qué has hecho hoy. Y si no me lo contaba, se lo contaba yo.
pasaba los fines de semana en casa de mi abuela y todos los primos jugaban y yo tenía o primos muy mayores o primos muy pequeños y yo estaba en el medio y contaba historias y las escribía porque mi tía tenía un mueble maravilloso que abrías un cajón y estaba lleno de bolis que tenían todos la tapa y todos pintaban, a diferencia de lo que sucedía en mi casa, que éramos muchos hermanos. ¿Cómo empecé a escribir? Creo que nací escribiendo sin darme cuenta. No es que naciera escribiendo. Voy a matizar esta expresión que ha quedado así como muy butada y muy bonita para ponerla en una taza, pero no fue así. Pasábamos la infancia en una casa cerca de Santander a 10 minutos en coche. Y todos los días pues volvíamos, después de pasar el día en esa casa, mi padre conduciendo, mi madre al lado, mis hermanos. En aquellos entonces podías meter todos los niños que quisieras en un coche y no pasaba nada. El caso es que siempre pasábamos por una curva, por monte muy pronunciada, que había un perro. En aquellos entonces no había aceras, tampoco había arcén en la carretera, y el perro estaba con una cadena atado a una caseta que estaba casi en el punto mismo donde está pintada la línea, que en su día seguramente estuvo pintada, pero no había ni línea. Entonces, yo el primer recuerdo que tengo escribiendo es esa especie de fascinación y de cataclismo mental que me producía ese choque de conceptos. Para mí, en mi mentalidad de niña, un perro es el epítome de la libertad. Y en mi mentalidad de niña, una cadena es el sinónimo de la atadura. Entonces, ¿cómo casa eso? Y no lo comprendía. Y de pronto, un día, pues volviendo a casa, de la que llegué a casa, de repente dije, uy, ya hemos llegado a casa. ¿Y qué es lo que había sucedido? Yo me había evadido por completo, yo no iba en ese coche. ¿Por qué? Porque había construido un relato paralelo, inventándome una historia que a mí me explicara por qué había un perro atado a una cadena. Y desde entonces aquello fue a más. Mi madre empezó a dejar libros a mano, mi padre siempre ha sido gran lector, había muchos libros en casa, y de pronto aparece Miguel Hernández, que fue fundamental. Porque una cosa es, no por querer contar, sabes contar. Porque no por desear algo, es algo que le repito mucho a mis hijos, no por desear algo se consigue. Yo necesitaba contar y contaba. Y ojo, que pensaba que todos los niños de mi clase y mis amigas hacían exactamente lo mismo que yo. El día que descubrí que no era así, pues empecé a darme cuenta de que ahí había algo diferente. El caso es que mi madre me deja una antología de Miguel Hernández. Tienes que leerlo, te va a encantar. Yo estaba empezando ya a juguetear con la poesía a nivel infantil. ¿Por qué? Porque en Santander somos así. Creo que nos llega la poesía casi por ósmosis. O sea, no puedes no ser poeta o no tener sensibilidad hacia la poesía, a un mínimo que quieras escribir, en una ciudad como Santander, teniendo la herencia literaria que tenemos. El caso es que me leo los poemas de la antología de Miguel Hernández y no entendía nada, lógicamente. Pues tendría, ¿qué? 10 años, 12 años. Estaba en EGB. Ahora con el cambio de la LOC se me pierde un poco. Y de pronto llego a un poema que se llama La elegía Ramón Sige, que lo leo y hay algo que me hace tropezar constantemente con esa lectura. Y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Y yo sentía que me estaba diciendo algo, pero no comprendía el qué. Bueno, pues cierro el libro, mamá, mira, gracias, pero yo esto no lo entiendo. Pues no sé si al día siguiente, un tiempo después, salgo de clase, estoy en el cole y recuerdo perfectamente dónde fue porque estaba yendo al baño en la segunda planta de mi colegio. Yo estudiaba en el Jardín de África. Y la que estaba yendo al baño, me quedé quieta, porque de pronto cobraron sentido las palabras que había estado leyendo. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Ese día yo comprendí lo que quería decir eso y ese día aprendí que según la forma en la que uses las palabras no solo puedes contar una historia, no solo puedes entretener, también puedes comprender emociones, sentimientos y formas de estar en este mundo que no hay palabras que las definan. Eres tú, como las usas, la que define esas situaciones y al definirlas te explicas. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de dolor puede provocar? ¿La muerte de alguien? Claro, era una niña. Todavía no tenía las abulladuras que tengo ahora, ¿no? ¿Cómo puede provocar una muerte un dolor así, para que te duela el aliento? Y desde entonces, en todo lo que escribo, persigo provocar eso. Así que vais a tenerme para rato porque
tengo toda la vida para seguir intentando acercarme a ese hallazgo que provocó en mí Miguel Hernández. Entonces sí, la vía de entrada a la literatura fue la poesía, y aunque luego me he ido a la prosa, el periodismo para mí ha sido no solo la forma de ganarme la vida, sino mi oficio. Y ha sido la forma de aprender a vehicular todo esto que yo llevaba dentro hacia lugares que no son lectores de libros, son lectores de periódicos. Es otro tipo de lectura. Entonces, por eso Dámaso hacía alusión a toda esta especie de hibridación de géneros, ¿no? Tengo una formación de lecturas clásicas, sin embargo, mi forma de contar es como si estuviera tratando de narrar la actualidad, aunque esa actualidad sea de ficción. Y eso es lo que me ha traído hasta aquí. Me han salido los dientes como escritora en una redacción de un periódico, del Diario Montañés. Ha sido mi escuela, ha sido mi casa. En cierta manera lo sigue siendo, porque sigo vinculada al periódico como columnista de Vocento. Lo que sí le debo al periódico es que todas esas horas de escritura, hablando de los demás, lo que les pasaba a ustedes, entrevistas, reportajes, me he hecho el oído a escuchar. Y entonces he estado en contacto constantemente con historias, ¿no? Y lo que he descubierto es que en lo cotidiano y en la vida más normal, dentro de que es una vida que no es normal, hay grandísimas historias, ¿no? Entonces, de pronto me he encontrado que los libros que voy escribiendo apelan a eso, ¿no? A lo extraordinario que hay en las vidas normales. Hay gente que se dedica al periodismo porque le interesa el poder de las personas importantes, y yo creo que he encontrado mi lugar como narradora en el periodismo, narrando las cosas importantes que nos pasan a cualquiera de nosotros. Y a día de hoy es lo que pongo en práctica a través de las columnas y sobre todo a través de los libros. Y no sé si estos son los 10 minutos que me habías pedido, pero voy a parar porque si no, Sí, lleno bueno, yo toda la tarde. no, perfecto. Yo creo que es una exposición la que has hecho brillante y sobre todo persuasiva, convincente, entre otras cosas porque yo creo que en lugar de decir que es para ti la narración, nos has contado un cuento que es realmente difícil de olvidar. Es decir, que quienes te han escuchado, quienes te hemos escuchado, vamos a recordar que la literatura, y yo creo que coincido plenamente, lo único que me has estropeado casi todas las preguntas que tenía hechas porque ya me has contestado casi todas mis inquietudes, pero voy a volver a algunas de ellas porque me parecen interesantes. Me parece que has hablado de una cosa que a mí me parece que yo creo que es esencial en la historia de los escritores y de la literatura y de los creadores, quienes os dedicáis a escribir literatura, que es ese momento de la iluminación en la que tú descubres que lees algo, que lo estás leyendo de una manera diferente, pero sobre todo algo que bien te explica lo inexplicable, bien te da una explicación sobre algo que tú creías que era inexplicable, bien porque percibes lo que podríamos decir en términos normales, una iluminación, un descubrimiento, un hallazgo, algo que según tú estás leyendo, resulta que en algún momento de tu experiencia de la lectura descubres algo en lo que estás leyendo y en ti, es decir, algo que te permite entender lo que tú has dicho, yo creo que con admirable precisión y sencillez, lo inexplicable. Es decir, algo que no acabo de entender y sin embargo sé que puede expresarse de manera que en cierta manera se puede decir que en cierta manera eh, tú perteneces a ese enorme grupo de escritores que escriben para entender el enigma, para explicarse, para saber cómo son las cosas, cómo ocurren las cosas. A mí me parece que ese es un comienzo, digamos que es el despertar de la conciencia, pero en este caso vamos a decir que es doble, no solamente la conciencia de la persona que pasa de la infancia a la vida adulta, que ve un paisaje todos los días pero no lo interpreta, de repente es capaz de interpretarlo, pero eso le descubre muchos otros misterios pegados a ese primer misterio que ya sabe comprender y que sabe explicar, pero que ahora se enfrenta con la tarea de buscar muchos otros misterios que no nos faltan para intentar entenderlos y explicarlos.
De manera que, bueno, digamos que el proceso de la creación artística, curiosamente, nosotros sabemos que, por ejemplo, los músicos tienen escuelas, se aprende la música, se aprende a tocar un instrumento. Con los pintores existe también una larga tradición de talleres donde los artistas se forman, estudian a sus maestros, practican. Con los escritores es un poco más complejo y quizá un poco más difícil, porque hay muchas escuelas para aprender a escribir. Yo no sé cuántas escuelas de estas realmente han dado ocasión a que salga de sus aulas o de sus centros de estudio grandes autores. Lo que sí sé es que sin esas escuelas ha habido grandes escritores, es decir, ha habido muchísimas personas que se han lanzado, en cierta manera, como en tu caso, estimulada, por una parte, por una iluminación y por otra parte, por una práctica que tú has asociado al periodismo y que también ha sido fuente de inspiración. Creo que era Vargas Llosa el que en una ocasión estaban reunidos los autores del boom y entonces estaban todos pues quizá tomando el aperitivo o algo por el estilo y Vargas Llosa estaba escribiendo. Y entonces alguien del grupo, quizá García Márquez, dijo, está haciendo gimnasia. Es decir, que en cierta manera lo que tú también has descrito muy bien es que el periodismo te da una disciplina, te da una práctica. A lo mejor tienes que escribir de algo que es muy remoto, muy alejado de lo que tienes que hacer. Pero recordemos que Kafka era empleado de una oficina de seguros y tenía que redactar informes para los seguros de su oficina. Y en sus ratos libres, pues era un gran autor. De manera que yo entiendo perfectamente esa, digamos, esa vinculación entre una práctica que parece que en sí misma no tiene esa chispa de la creación artística y otra que es precisamente la fuerza motriz, la motivación. Háblanos, si te parece bien, has mencionado ya un autor que para ti es casi podríamos decir el desencadenante, pero tú mencionas muchos otros autores en tus obras. ¿Cuáles consideras cuáles consideras de estos autores que son los que tú dirías que son autores formativos para ti, son autores a los que vuelves y que te inspiran de muchas maneras? La persona que escribe sabe que puede leer a muchos autores y solamente en algunos de ellos encuentra ese estímulo para crear que precisamente es el que le mueve a ir hacia la máquina de escribir y a empezar a escribir. Todo empieza con Miguel Hernández, como ya os he contado, y cuando me hacen esta pregunta siempre tengo la misma sensación, que es la que tendría cualquiera de ustedes. Visualizo mi librería de casa porque no entiendo haber leído a John Cheever sin haber leído antes a Paul Auster. No entiendo haber llegado a José Hierro sin haber leído antes a Gerardo Diego. No llego a Gerardo Diego si no paso antes por todos los del 27. No llego a los 27 si no tengo una madre y un padre como los que tengo. Entonces, ¿dónde se pone el coto? ¿Quién me ha formado? Todo. Es decir, cada vez que hay charlas que estoy con adolescentes o vienen becarios al periódico y tengo la suerte que me los ponen a mí, suerte no sé si ponerle comillas o no, pero siempre los he tenido a mi lado y me gustaba esa experiencia. Les decía en ese momento libros potentes que sabía que les podían estimular, pero más allá de eso, leer, leer, leer y leer. Para mí fueron fundamentales todos los del 27. Abre tus ojos verdes, Marta, que quiero oír el mar. O sea, ese verso de José Hierro. Hay demasiado en la poesía que me hizo ver la potencia de los hallazgos de las imágenes. Pero luego nos vamos a la narrativa. Entonces, en la narrativa, pues de pronto tropiezo con Ana María Matute. Entonces, Ana María Matute, dentro de que os voy a hacer una especie de resumen que luego cuando llegue a casa diré, pero por Dios, ¿cómo no dije? Pero por Dios, ¿cómo obvié? Pero bueno, pues Ana María Matute me demuestra que se puede hablar de lo cotidiano y fabular hasta límites insospechados como puede ser Olvidado Rey Gudú. Pero es que de ahí descubro a Natalia Ginsburg.
que Natalia Ginzburg eleva a la categoría de literatura en mayúsculas con luces de neón la vida en una cocina o una relación de amistad o tantas y tantas cosas cotidianas, ¿no? Entonces, me cuesta decir un autor o un grupo de autores, pero sí que es cierto que de pronto descubro pues toda la narrativa española. Pues empiezo con Chirves, de Chirves salto a Vargas Llosa, porque viene a Santander, a la UIM, empiezo a leer a Vargas Llosa, de Vargas Llosa salto a Benedetti, me voy a los latinoamericanos, vuelvo a España otra vez porque Muñoz Molina cae en mis manos, La luz de Lisboa, el invierno, perdón, en Lisboa, y de pronto lo que me voy dando cuenta es que hay un corpus que se va construyendo a medida de como que hay un autor que me tira, que me empuja a otro autor, ¿no? Y de pronto me estoy leyendo las crónicas periodísticas de Juan José Millás, que a la vez es novelista y se salta todos los géneros y los límites, ficcionando sobre cosas que no sabes si es verdad o no. Y de ahí voy a Rosa Montero, que me demuestra que se puede ser periodista con credenciales literarias. Y de pronto estoy leyendo a Rachel Cash, leo a Oriana Fallaci, libros, por cierto, estoy citando que estaban en mi casa, y salto. Gabriel García Márquez me demostró en El amor en los tiempos del cólera, leí antes El amor de los tiempos del cólera que 100 años de soledad, y yo dije, si algún día me meto en ficción pura y dura, quiero sostener una historia de tal manera que da igual lo que te pese el libro en las manos. Entonces, más que autores, creo que me han influenciado lecturas. Hay artículos de periódico, de nuestro periódico, del diario, que me han hecho escribir de una distinta manera o que me han influenciado. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Los haikus de tono, los juegos literarios con los que me he ido tropezando, a los que he llegado voluntaria o involuntariamente, es lo que me ha ido formando. Por eso, cuando trato de responder a una pregunta como esta, siempre me dejo fuera autores que son fundamentales, siempre. Y luego llegaré a casa, me tiraré de los pelos y diré, pero ¿cómo no dije? ¿Pero cómo? Lectura, las lecturas, todas. Muy bien, bueno, yo creo que lo has dicho admirablemente bien. Son las lecturas lo que te forma es la pasión por la propia lectura. Me parece que era Borges el que decía que no excluía que se pudiera hacer gran literatura en una conversación trivial, es decir, una conversación de las de diario, ¿no? Pero bueno, ciertamente lo que es importante, y entiendo yo que eso de las lecturas está al alcance de todos los que nos sentamos aquí, pero lo de escribir probablemente no, digo probablemente porque yo me tengo que escribir necesariamente, pero sí creo que mm, ah, las lecturas, en tu caso, lo que te proporcionan es el estímulo. Es decir, tú estás leyendo lo que sea, te atrae la lectura por los motivos X, y evidentemente vas a las lecturas y vas a esas lecturas, pero después de esas lecturas tú sigues una senda propia y sigues una senda que es eh, lo que podríamos decir, lo que ha dejado en ti esa lectura o ese conjunto de lecturas, dejando aparte que los autores que tú has dicho, que me parece que son muy diferentes y son muy variados. Y todos ellos además tienen, digamos, un interés literario dominante que está por encima de, tú has insistido, es periodista, pero ha hecho con su o digamos con su vocación profesional, ha hecho cosas en literatura que, como por ejemplo has mencionado Millás o Rosa Montero, pero tú en concreto, y entro ya en lo que más de una persona estará deseando oír, pero vamos a hablar de alguna obra en concreto. Evidentemente tenemos que hablar de Antes del Salto, pero además de Antes del Salto también está esta otra obra que he mencionado anteriormente, que es Una forma de permanencia. Las dos obras tienen muchos puntos en común, pero a mí la primera que me llama la atención y en la que yo creo que tú haces, digamos, una creación muy original y muy personal, por supuesto, saben ustedes que qué es una novela, es un asunto que se ha debatido hasta, hasta el infinito y no hay una conclusión. La conclusión es que es novela si en la tapa pone novela.
Es decir, eso es lo que dijo Foster. Foster dijo, bueno, pues no podemos seguir discutiendo qué es una novela. Yo he notado en Marta que no está muy cómoda con formas tradicionales de digamos, formas tradicionales o convencionales de la narración. Y yo creo que precisamente la novela que he mencionado anteriormente, que es la Antes del Salto, a mí me parece que eh, es una obra híbrida, podríamos decir. Es una obra, no sé, híbrida, quizá a lo mejor habría que decidir primero de qué es híbrida para decir que lo es, pero que en todo caso no es una forma que esté contenta con la manera tradicional de escribir una novela. Yo le he hecho una reflexión sobre algo que a mí me parece que es evidente. La novela, como saben, es la novela, el libro, es un libro sobre la relación o, digamos, las confesiones de una persona que acompaña durante una parte de su vida un caballo que se llama Quessin, que es un caballo que hace saltos, es un caballo de deporte. Y yo le he preguntado, sé que no tienen nada que ver desde muchísimos puntos de vista, que es un libro totalmente diferente, que es Platero y yo. Platero y yo es una obra que, como saben, el vehículo emocional o el vehículo que hila todos los diferentes brevísimos capítulos de Platero y yo son las reflexiones en relación con momentos en los que el autor piensa que la presencia de Platero tiene alguna importancia. Hasta ahí el parecido. Es decir, a partir de ahí no se parecen en nada. Y yo le he dicho antes a Marta, en parte en broma, pero también muy en serio, que a veces, como parte de los miembros de su generación, Juan Ramón Jiménez tiene un didacticismo que a veces es insufrible. A diferencia de Juan Ramón Jiménez, Marta no nos da ninguna lección, no aprovecha el caballo para exhortarnos a portarnos bien, ni a ser mejores, ni a ser más reflexivos, ni a cuidar de... No, son unas, digamos, manifestaciones muy personales y que en realidad son una transferencia de las emociones personales respecto de una persona en la que no hemos entrado, porque no podemos entrar en la mentalidad de un caballo, pero realmente ha elegido un animal que para un niño tiene todo ese misterio, pero además tiene toda esa grandeza con la que tradicionalmente se adorna al caballo, y que yo creo que además ella ha explicado muy bien en su introducción hablar del perro y cómo ese perro le despertó el interés por qué es lo que significaba que el símbolo más claro y evidente de la libertad, que es el perro, pues esté unido a una cadena que es el símbolo de la esclavitud. O sea que yo creo que podemos entender perfectamente cuáles son los motivos que hacen del caballo un correlato emocional de la persona, que no es que esté al cuidado de él, aunque lo cuida, lo mima, en fin, lo quiere sin palabras. Es decir, está profundamente apegada a ese animal con el que tiene una comunicación que va, digamos, corre de manera subterránea, pero que relaciona a ambos de una manera clara y evidente y que sin palabras se entienden, podríamos decir, pero la autora saca muchas más cosas de esa relación, saca reflexiones, habla de peripecias de su vida, deposita o dirige hacia el caballo muchas de sus inquietudes, muchas de sus preguntas y muchos de esos misterios que son los que hacen que una persona escriba. Entonces, sobre esto a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo es esa relación de la protagonista con ese caballo que es coprotagonista de la obra también. Bueno, la novela de la que está hablando Dámaso es esta, no sé si os sonará, tiene ya, salió en septiembre del 22 y este es mi ejemplar fetiche. Por aquello de, bueno, pues cuando debutas llevas la L pero no la enseñas. Entonces yo me agarré a mi primer ejemplar que me llegó y me lo he llevado a todas las presentaciones y actos que he tenido desde que publiqué en Libros del Asteroide. ¿Y por qué os cuento esta historia? Porque
porque nunca pensé que hablar de un caballo fuera a interesar, pero fuera a interesar hasta el punto de que este libro está en Colombia, Argentina, México. ¿Cómo puede interesar la historia de un caballo? Todo el mundo hemos tenido un caballo, lo hemos tocado, lo hemos montado, lo hemos visto de cerca, de lejos. Todos estamos familiarizados, ¿verdad?, con estos animales. Pero de ahí a que una historia de entre una chica, niña, voz femenina y un caballo tenga interés para el gran público, ¿quién se va a comprar un libro así, no? Decía yo. Bueno, porque el caballo es un caballo de Troya. Realmente es la excusa narrativa para hablar de lo que nos concierne a todos, y en este caso a la voz que cuenta la historia, que no protagonista, he dicho la voz que cuenta la historia, que no tiene nombre, no tiene... Y es qué cosas dejamos atrás y qué es necesario dejar atrás para seguir viviendo. Y hasta qué punto todas esas cosas que dejamos atrás y que nos definen y nos han hecho ser quienes somos, las necesitamos. ¿Y por qué dejamos atrás eso que necesitamos, ¿no? Entonces, con esa excusa, tomo el punto de partida de la mudanza de una familia a Lisboa por motivos laborales del marido y tienen que empezar de cero. Yo creo que todos en algún momento hemos cambiado de trabajo, hemos cambiado de casa, hemos cambiado de pareja, de ciudad. Y cuando empiezas de cero, hay que hacerse una pregunta. Y es, ¿qué quiero hacer? ¿Qué necesito? Y estamos tan acostumbrados a veces a vivir bajo la rueda de la rutina que, ojo, nos ha costado, Dios y ayuda, construir esa rutina donde nos sentimos a salvo, que cuando salimos de ahí nos damos cuenta de quién soy, cuál es mi voz, qué es lo que quiero, qué es lo que me define, ¿no? Y de pronto la protagonista tira de la memoria y dice, ¿cuándo he sido yo más nítida, digamos, hacia mí misma? Y era cuando rondaba este caballo. Entonces, la novela lo que hace es reivindicar el peso de la memoria como eje fundamental para formar la identidad. Es decir, la protagonista, la mujer que cuenta la historia, ella, todo lo que ha aprendido, el valor de la palabra esfuerzo, miedo, pérdida, son palabras muy grandilocuentes, ¿verdad? Entonces, o bien eres Miguel Hernández y lo cuentas como lo cuentas, o bien aprendes el significado de esas palabras viviéndolo. Entonces, el caballo es la excusa. ¿Por qué? Porque todos esos conceptos la narradora los aprende con este animal. Y luego, con los animales hay una cuestión fundamental, y es que, a diferencia de entre nosotros, cuando nos miramos, existe voluntaria e involuntariamente, siempre hay un juicio, una opinión soterrada, ¿no? De todo. Nos gusta, no nos gusta, me aburre, me atrae, me inquieta, prefiero otra cosa. Pero un animal no juzga. Un animal te mira y te ve. O lo que es mejor, te ves tú. Porque no hay ese juicio. Entonces, yo creo que el gran hallazgo de esta historia es reivindicar el valor del afecto como un eje fundamental para formarte, para desarrollarte, y el valor del vínculo, ya sea con un caballo, con una madre, con un padre, con un amigo, con un vecino, con una tía. El valor del vínculo es fundamental para construir la identidad que el día de mañana nos va a salvar cuando lo necesitemos. Y eso es lo que cuenta la novela, ¿no? Así contado, parece como muy abstracto, pero sencillamente es el viaje de ida y vuelta de esa familia a Lisboa. Entonces, Lisboa es otro personaje de la novela, porque la ciudad en sí misma se está enfrentando al mismo dilema que la narradora. ¿Por qué? Porque Lisboa llegó un momento que hizo crack. Entró todo el capital extranjero en 2015, yo creo que fue el gran desembolso, y a partir de ahí empezó a estar en todos los medios de comunicación Lisboa como destino turístico, los 10 sitios emblemáticos de Lisboa donde no te lo puedes perder. A mí el patrimonio, conservar el patrimonio, comprender de dónde venimos mirando las fachadas, es un tema que siempre me ha interesado, a pesar de no tener formación como historiadora, pero he tenido amigos que me han ayudado mucho, como Yello,
Y es un tema que siempre he tocado en el periódico y me han permitido tocar el valor de nuestro patrimonio. Ahora bien, ¿cómo puede estar presente esto en una novela? Pues está. ¿Por qué? Porque Lisboa se enfrentaba a lo mismo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el barrio de Alfama? Yo estuve en Lisboa en 2008 y se caía a cachos, estaba podrido, olía a... El recuerdo que tengo era un olor a orín, a humedad, y era de una tristura, y no hablo de lo poético de la saudade, no, era tristura por ver que el patrimonio arquitectónico, vital, emocional que es Lisboa, sus barrios, lo estábamos perdiendo. Y Portugal como país no tenía capacidad económica para hacer frente a eso. La economía internacional sale al rescate. Entonces, cuando yo voy a Lisboa, que es parte de la novela surge de una experiencia biográfica que sí que es real, cuando yo estoy en Lisboa veo que todos esos edificios que estaban cayéndose a cachos están cubiertos por lonas donde se ve el tiempo de duración del contrato, la cuantía de ese contrato, lo que iba a costar arreglar esos edificios. Digo, ojo, qué bien. Fui a Alfama y Alfama está de pie. Y dije, jo, qué bien. Y vi todos esos edificios fantásticos con sus fachadas de cerámica donde yo creo que empecé a usar más gafas de sol por vivir en Lisboa, porque allí la luz te acribilla la cara, porque está la luz, choca contra el Tajo y choca contra las cerámicas blancas de todos esos edificios y de pronto dices, qué tesoro, ¿no? Qué bien que lo hayan salvado, pero ¿a qué precio? ¿Qué ha pasado? Yo vivía en un edificio así, con esos azulejos maravillosos. Tengo unas fotos divinas, pero no podía evitar preguntarme, ¿y quién vivía antes que yo en este piso? Este piso fantástico, pintado, remodelado, con electrodomésticos de último modelo, todo fantástico. Pero ¿quién vivía ahí? Mis vecinos, nadie era portugués. Y en el edificio de enfrente, que es otra de las cosas que narro en la novela, estaban reconstruyéndolo entero. ¿Pero por qué? Porque se caía a cachos. Entonces, estando allí, tiré del hilo y ese edificio no estaba abandonado. Sacaron a la gente que estaba viviendo allí 5 años atrás de que yo llegara. Entonces, ahora, probablemente si vuelvo a Lisboa, me encontraré ese edificio habitado por gente como yo. Con lo cual, la novela explora esa doble dualidad, ¿no? ¿Qué hacemos a la hora de plantearnos nuestro progreso personal? ¿Dejamos atrás todo lo que nos hace ser quienes somos en nombre del progreso, en nombre de conseguir un trabajo, una estabilidad, una casa, una hipoteca, coche, hijos? ¿Construimos eso a riesgo de dejar atrás lo que nos ha configurado como lo que somos? ¿O bien decimos, pues mira, igual hay que vivir un poco más en el riesgo, pero recuperar aquello que me hace ser, ¿no?, lo que soy? Y Lisboa se enfrentaba a ese mismo dilema que se enfrenta la narradora. ¿Qué hago? ¿Dejo caer mis edificios o los arreglo y los dejo maravillosos como están, pero vacíos o bien llenos de maletas y de puertas con botones para pisos turísticos? Entonces la novela no da ninguna respuesta, de la misma manera que yo en mis artículos de periódico no doy ninguna respuesta, ni en los artículos de opinión. Yo creo que lo fundamental del hecho literario, ya sea en un periódico o en un libro, desde mi punto de vista, o al menos la escritura a la que yo tiendo, es encender una luz y ver y que cada uno reflexionemos acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor y que veamos lo que tenemos delante, que no es nada. Y yo no me atrevo a dar una respuesta porque no la tengo, pero si pensamos en ello, creo que es el primer paso para evitar, ¿no?, llegar a según qué lugares. Bueno, perfecto. Yo creo que has hecho una descripción extraordinaria de una parte, yo creo que esencial de lo que es la novela. Has mencionado que la autora no tiene nombre, tampoco el marido, que se llama marido, tampoco el hijo mayor, que se llama mayor, y tampoco el hijo pequeño, que se llama pequeño, pero el caballo tiene nombre. El caballo se llama Kisa. Bueno, a mí me parece interesantísimo lo que has dicho y sobre todo en relación con lo de Lisboa. Me parece que hay un elemento de construcción que ustedes, si entran en la obra, se quedarán asombrados porque el ruido de que era una rotaflex o algo por el estilo, nos acompaña unas cuantas páginas y realmente, literalmente, oyes la reconstrucción de Lisboa. Es decir, realmente estás en la novela y estás diciendo, a ver si paran ya de trabajar
y me concentro en la novela, pero claro, parte del interés de la novela es precisamente escuchar eso. Y eso es una cosa que yo seleccioné unas poquísimas citas de la obra primero para escuchar las palabras de la propia narradora y también para tener una idea. Y esto que ella ha contado ahora a mí me parece que viene a cuento de una de las cosas que le ocurren a ella misma. Y es que tiene un ordenador, y esto es una experiencia por la que algunos hemos pasado. De repente le salta una de las teclas y se queda sin la G en el teclado. Claro, eso es una tragedia. Entonces ella rápidamente se va a lo que podríamos decir que una especie de economía un poco más colaborativa que la actual sería un desguace de ordenadores. Y en el desguace de ordenadores se encuentra con que en efecto le pueden proporcionar una letra G. Luego, en fin, no les cuento, no les hago el spoiler de qué pasa con la letra G, porque ustedes tienen, los que no lo hayan hecho, que seguro que son pocos, se encontrarán con este. Pero curiosamente, y hablando del deterioro de Lisboa, que por cierto yo lo he conocido también antes de esas fechas y realmente la alfama era impresionante, la descripción, el olor a pis de gato realmente lo describe muy bien. Llega un momento en el que el ordenador se deteriora y después de conseguir ese repuesto, la escritora nos deja una frase después de la descripción de esta peripecia, que es: y las palabras no se oxidan. A mí me parece que es una forma brillante de exponer todo esto, pero al mismo tiempo en ese momento uno está leyendo esas palabras que no se oxidan. Es decir, digamos que hay una convergencia entre la descripción, lo que ha estado ocurriendo hasta ese momento y ese momento en el que el lector se da cuenta de que eso que está leyendo, eso no va a oxidarse y no está sometido a esos deterioros a los que sí está sometido que San, la autora, Lisboa, el crecimiento que no puede ser sino también destrucción a la larga, porque el crecimiento de la muchacha está vinculado también al hecho de que en algún momento pues el caballo que ya al principio casi ya se le llama viejo, es decir, que ya no era un caballo joven, los años en los que acompaña la vida de la escritora, evidentemente pues hay una preocupación que se hace explícita en contados momentos respecto de qué es lo que va a pasar con el caballo cuando ya no sepa saltar. Pero eso es una reflexión que nos incluye a todos los que leemos también la novela, porque evidentemente se proyecta sobre el lector ese qué pasará después. Y esto me lleva a una segunda cita también de la obra, pero en este caso es cuando, digamos, el caballo, si se puede decir así, se jubila como saltador. Y eso provoca en la narradora unas reflexiones que están también entre las más interesantes de la obra, pero la obra está en fin, llena de reflexiones en las que el lector, una práctica que yo recomiendo, tiene que pararse y pensar en lo que acaba de leer, porque realmente la novela o la obra lo pide. En este caso hay un momento en el que la deportista que utiliza este caballo se da cuenta de que el caballo ya no salta. Ha decidido de una manera unilateral y sin comunicárselo a nadie, porque como suelen hacer los caballos, por otra parte, ha decidido que ya no salta. Entonces la autora hace una reflexión que es poner en la conciencia del caballo cómo es que el caballo ha llegado a esa conclusión. Si ella no ha hablado con él, el caballo no se ha expresado, sino que simplemente se ha manifestado. Y la frase que dice: a veces me pregunto si uno se da cuenta de que ha alcanzado ese límite que lo transforma como lo hace el caballo de salto, que es capaz de percibir su final. No su final de manera trágica, no su muerte, sino más bien su final profesional. Es decir, el caballo deja de ser un caballo de salto. A veces te preguntas, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta que te haces? Como os he dicho antes, yo hago muy buenas preguntas, pero las respuestas cada quien
que sacarlas. Me entrenaron para preguntar. Y yo es la pregunta que me encantaría que os llevarais hoy a casa, ¿no? Es un poco eso. A mí siempre me preguntaban, ¿cómo sabías que el caballo iba a saltar? No lo sabes, pero tienes que confiar. De la misma manera que cualquiera de ustedes, ¿cómo sabes que te va a salir bien esto? ¿Cómo sabes que este trabajo te va a gustar? ¿O cómo sabes que a tu hijo le va a ir bien si cambia de instituto? No lo sabes. Tienes que poner todo lo que tienes en tu mano, en tu corazón y en tu capacidad y en tu experiencia para lograrlo. ¿Qué sucede con el animal? Había caballos que de pronto dejaban de saltar. Quizá fue una cosa más gradual y ya fue una cuestión de esto ya lo sientes, se acaba y se acaba y se va consumiendo como una vela y bueno, pues se convierte en otra cosa, en un caballo de paseo, otra cosa. Y es algo que a mí me llama profundamente la atención, esa especie de superioridad con la que siempre tratamos a los animales o los miramos, cuando en el fondo tienen mucho que enseñarnos. Ellos saben cuando ya no quieren más o ya no valen para algo y paran. Salvo los caballos galopando, que pueden morir reventados, literalmente, porque son tal devoción la que tienen hacia, o tal nivel de domesticación la que tienen hacia los humanos, que acaban muriendo. Pero los de salto es una cosa, una práctica un tanto snob, nueva, bueno. Y de pronto yo decía, joder, qué paralelismo tan bueno para reflexionar sobre algo que nos interpela directamente. Es decir, ¿cómo sabes que has llegado al tope de aguantar la vida que llevas? ¿O cómo sabes que es el momento de cambiar? ¿O cómo sabes que... ¿Cómo saben ustedes cuándo tienen que dejar de leer un libro con el que están empeñados en quiero acabármelo, quiero acabármelo? ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe en qué momento un trabajo ya ha dejado de aportar y simplemente se ha convertido en una actividad rutinaria? ¿Cómo sabes que has llegado al límite de tu formación? ¿Cómo sabes si puedes escribir más, mejor? ¿Cómo se sabe eso, no? Entonces, yo creo que la parte fundamental para saberlo es dar ese primer paso de preguntarte, ¿y si ha llegado? Entonces, a veces es mucho más importante que la respuesta, es la propia pregunta. Y el caballo lo que hace es, desde esa especie de papel neutral, desde ese no juicio, es el compañero perfecto para establecer ese flujo de conciencia que va teniendo la protagonista cada vez que se expone a situaciones, ¿no? Todo viene porque al principio de la novela ella tiene que decidir, que esta es la experiencia biográfica de la que parte la novela, que esto sí que es real, tiene que decidir si se queda con sus 2 hijos pequeños en la ciudad y el marido se va, o si ella desmonta su vida, saca a sus hijos del colegio y se van todos. Entonces, ¿cómo sabes si ha llegado el momento de probar otra cosa, de romper ese... Y ahí empieza todo, ¿no? Cuando cambias la perspectiva y al final pues dices, si un caballo me demostró que, oye Marta, ya hasta aquí hemos llegado, he sido muy feliz, porque efectivamente lo que dice Dámaso es real, o sea, el caballo desde el principio es un caballo viejísimo, o sea, tan viejo que lo habían desechado de cuadras de competición y llegó al pueblo donde yo montaba a caballos que eran caballos porque tenían 4 patas y ya está, y apareció por allí, pero como una especie de animal retirado de la vida, de la competición, ¿no? Es como vivimos así, ¿no? Esto sirve solo para esto. Lo que hablábamos de las etiquetas, ¿no? Este caballo es de competición, pero como ya es mayor, no, esto, no. Entonces, este libro llega después de la pandemia. Y durante la pandemia, ¿verdad que una de las palabras que más se usó fue cuidados? Pues este libro es un homenaje a los cuidados. En mi familia se cuidó mucho a este animal que era muy, pero muy mayor. De hecho, en un pueblo al que íbamos a competir, le llamaban el viejo y le conocían de año en año porque era muy, 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 muy mayor. Y aún así volvió a saltar. Hasta que llegó un momento que dijo, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué sucede? Que también yo había llegado a un punto. Es decir, yo ya había entrado a trabajar en el periódico, mis prioridades eran otras y seguí cuidando al animal, pero de otra manera, ¿no? Entonces eso también es un
un momento como de reflexionar, ¿no? ¿Cómo es posible que dejes atrás algo que ha sido tan importante como es el vínculo con este animal? Porque para vivir algo que requiere de ti el 100% de tu energía, tu tiempo y todo lo que tú eres, como es dedicarte profesionalmente a algo como el periodismo o a ser psicólogo, enfermera, médico, auxiliar, profesor, me da igual el oficio. Cuando empiezas tu carrera y tu vida, requiere de ti el 100% y tienes que soltar para seguir, ¿no? Hasta que de pronto la vida te coloca en una tesitura en la que dices, ostras, necesito esos pilares fundamentales, ¿no? de los apegos fundacionales, que así se llaman, y que yo lo personifico en un caballo, pero que cualquiera encuentra en la historia del caballo, en el vínculo con el caballo, un espejo que refleja el propio vínculo que cada uno de los lectores haya podido tener a lo largo de su vida. Y entre tanto y no, bueno, pues el libro mete anécdotas e historias de personajes históricos como Montaigne, como Nietzsche, que han tenido momentos estelares de su vida con episodios vinculados a un caballo, ¿no? Y Ciertamente. Loyola también podías haber mencionado, que descubrió su vocación según el caballo se movía hacia un sitio u otro, pero tu anécdota, curiosamente, yo creo que todas las cosas que has mencionado, que a mí me parece que son, realmente describen lo que es la vida contemporánea. Lo que a mí me atrae de la obra es precisamente que la persona que lo cuida sabe entender lo que ha ocurrido, y el caballo expresa algo que no ha podido pensar ni decir. Es decir, el caballo, es decir, ese misterio, esa vamos a decir, decisión que no se ha formalizado ni expresado de ninguna manera, desde luego no racionalmente, entiende la persona, la muchacha no nombrada que lo cuida, que esa es una decisión que se ha tomado y ese misterio es efectivamente es imposible saberlo, ¿no? Entonces ella hace la traducción a su propia experiencia personal. Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo tiempo, pero yo creo que hemos llegado al límite del tiempo concedido. Y si tenemos unos minutos para que alguno de ustedes, si lo desea, y les parece que les ha dejado espacio para hacer alguna de esas preguntas, que probablemente sea una pregunta a la que sea difícil responder quizá, no lo sé, pero en todo caso ella es periodista, está acostumbrada a hacer preguntas, entonces quizá ahora es el momento de que ella se vea en el otro lado y a ver qué es lo que nos puede contar sobre esta novela, que yo desde luego a quien no la haya leído sí que le animo a que la lea, porque me parece que es una lectura realmente estimulante y que es una extraordinaria obra que les va a descubrir muchísimas cosas. Si alguien se anima, alguien desea preguntar. Yo creo que les has dejado tan impresionados con la dificultad de las preguntas. Qué bonito, que estoy disfrutando mucho, Marta, y también Damaso. Pero el tema de la literatura, que yo creo que hay mucho trabajo, y trabajáis mucho, y se hace mucho por ello, pero no hay respuesta. No se lee. Y eso es un drama. Yo cuento una pequeña experiencia para demostrarlo. Por ejemplo, viajo a América desde el año 59, casi 2 veces al año y algunas veces hasta más. En aquellos tiempos se leían los periódicos del día que te daba la compañía, después aparecieron las revistas y todo el mundo te compraba un libro en el aeropuerto o le llevaba, pero más que nada se compraba. Y iban leyendo, por lo menos el 80% le veías que llevaba un libro y que podía leer. Ahora, últimamente, en estos aviones tan magníficos, no lee nadie, ni siquiera en el teléfono. No lee nadie. 360 pasajeros, el último vuelo que he hecho hace un mes, para allá y para acá, el único que ha leído 2 libros, uno la ida y otro la vuelta, se llama este que está aquí, Zacarías. Nadie más. Han quitado los periódicos, han quitado las revistas y han quitado la afición a leer. No se fomenta en ningún sitio del tráfico mundial
el apetito por leer, por culturizarse y por aprender disfrutando. Felicitaciones, Marta. Me gustaría leer lo del caballo y lo de Lisboa. Me gustaría leerlo, lo voy a leer con mucho gusto. Gracias. A ti. Hágalo, hágalo. Me encanta esto que has dicho de que nos han quitado la afición, perdón, a leer. Y me suena lo que digo yo en casa, es que nos están diciendo, y usamos esa tercera persona, ¿no? Ese ellos, malvado, misterioso. Y sí, es verdad, es el teléfono, pero no solo es el teléfono. Tenemos tanto, y hay tantos lugares donde obtener satisfacción inmediata que es fácil perderse. Pero hay dos cosas. Yo, como férrea defensora del periodismo y de los periódicos, no sé qué va a pasar si el formato A, B, C o D. Necesitamos que nos cuenten historias, porque hemos evolucionado así. Y más tarde o más temprano, yo quiero pensar que esta especie de péndulo que se ha ido, perdón por la expresión, pero a tomar por saco, nos ha mandado nuestra capacidad de concentración y nuestra toma de conciencia sobre lo que está sucediendo, está sustituyendo nuestra capacidad para pensar y reflexionar sobre qué hace un caballo o qué está pasando en la actualidad, nos lo ha sustituido una especie de glotonería de estímulos. Y estamos necesitados todo el rato de esos estímulos, pero las historias van a seguir ahí. Y a principio de año me invitaron a la Feria del Libro de Bogotá, que no he visto cosa igual. Para entrar en el pabellón de España, que era el país invitado, había colas, pero os lo prometo, imaginaros las colas que se montan aquí en el Ateneo que llegan hasta la fundación, pues imaginaros que la cola llegara hasta la porticada, pero no de a uno, y todo gente joven. Y yo decía, qué curioso, ¿esto en España? Aquí claro que hay, yo he visto colas en el Ateneo, en la librería Gil, he visto colas grandísimas, pero por determinados autores. ¿Dónde está esta afición y esta lectura de lo cotidiano en el metro, en el bus, en los aviones? ¿Dónde está eso? Antes Dámaso ha contado que el vínculo con el animal, hasta qué punto provoca ese hallazgo, provoca el chispazo de la creación. Antes lo estábamos hablando antes de venir, porque en un pasaje la narradora, la primera novela que escribe, la escribe en el sitio donde monta caballo. Es decir, se baja del caballo y es tal el estímulo que tiene y que siente que necesita contar y escribir. Ese manuscrito, que lo tengo guardado, que tiene mucho valor personal, ese es el único valor, pero lo saco ahora porque ese manuscrito lo escribí con una pluma. Las plumas supuestamente iban a pasar a mejor vida porque había llegado el Vic. Y las plumas, donde los compositores románticos hacían todas sus partituras, dieron paso a otros instrumentos mucho más rápidos, ágiles y, ¿verdad? Pero yo esa novela la escribí con la pluma que mi padre me regaló y que en su modo de intentar animarme a que yo siguiera con eso que hacía, me dijo, mira, esto se monta así, 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 esto, pum. Fue su manera de alentarme a escribir. Entonces, claro que es muy preocupante. Tengo 2 hijos pequeños que están creciendo en un entorno en el que sus estímulos principales es el audiovisual, el cortoplacismo y no voy a decir la polarización, el ruido. El ruido constante, y ese ruido ellos mismos lo provocan porque ellos mismos necesitan verse saciados, porque estamos atronados, pero leen, por la noche leen. Y en Bogotá, en las salas donde dábamos las conferencias, todos los autores españoles estaban hasta arriba de gente joven, pero hasta arriba. Y allí comprar un libro no es como aquí. O sea, cuesta el triple y el nivel de vida es el triple más bajo.
y estaba hasta arriba de gente joven. Este tema lo sacamos el otro día en el Festival Eñe, me invitaron a Zaragoza a la librería Calamo. Ignacio Martínez de Pisón y yo representamos como dos momentos de la narrativa. Él profundamente más asentado y yo empezando. Pero concluimos en lo mismo. Yo puse sobre la mesa, como acabas de poner tú, esa preocupación de ¿hay relevo? ¿Hay lectura? Es decir, ¿hay pensamiento crítico? Que es en el fondo lo que estamos preguntando. Y el dueño de la librería dijo que le sorprendía mucho que de unos años a esta parte, la mayor parte de los usuarios y de la gente que iba a la librería eran jóvenes. Y yo no quiero ser ingenua porque lo tengo en casa y tengo a los amigos de mis hijos en casa y veo y me dedico a mirar y a observar y a tratar de escuchar y comprender. Pero leer es por contagio. O sea, a mí mi madre me contagió, mi padre me contagió y yo trato de contagiar. Hay muchísimos niños y muchísimos adultos que no les gusta leer. No hay nada de malo, salvo todo lo que se pierden, pero es como el que no le gusta el chocolate. Así lo asumen, como si fuera, no me gusta el chocolate. Bueno, lo que te pierdes. Entonces, ojalá que dentro de unos años las cifras evidencien lo que yo vi, por ejemplo, en Bogotá. Pero que es preocupante que las cifras de venta son una tasa que lidera el debate literario, pues también. Es que hay muchos frentes desde los que abordar esto, pero a mí lo que me preocupa es esa falta de apetito por las historias. O sea, salimos de la cueva gracias a las historias, nos relacionamos entre nosotros por las historias, nos configuramos como sociedad contándonos historias, es decir, lo llevamos en el tuétano y no podemos permitir cada uno a título individual. Creo que debemos de defender, sin grandes aspavientos ni hacer revoluciones, el acto fantástico de escuchar historias. Dámaso, has citado, efectivamente sale en el libro, has citado a Nietzsche y de repente me ha pasado por la cabeza El caballo de Turín, que en una ocasión te pregunté si habías visto la película, si te acuerdas, Marta. Y estos días, en ese proyecto tan interesante que es El Temporal, hubo una persona que dijo que parece ser que no fue cierto lo que le ocurrió a Nietzsche. Vamos, que lo había leído, lo había oído, y bueno, no sé lo que opináis vosotros, siempre hemos tenido esa idea, ¿no? Belatar es el director, junto con el último premio Nobel húngaro, por cierto. Sí, es cierto, esa doble teoría de que no está del todo claro que eso sucediera tal cual. Y es fantástico la duda, porque cuando está la duda es donde se construye la leyenda, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto sucedió o no? ¿Y por qué ha trascendido esa leyenda? Por ejemplo, Steve Jobs es algo de lo que justo he hablado esta mañana. Se dice que cuando él diseña el logo de Apple, que es una manzana, la manzana tiene un mordisco y tiene la bandera del arco iris. Y la leyenda, al principio se decía que ese logo era así en homenaje a Alan Turing, que era el científico que descifró el código alemán con una máquina llamada Enigma. Era homosexual y después de influir rotundamente en el fin de la guerra cuando descifra los códigos alemanes, como era delito ser homosexual en Inglaterra, le condenan y él acaba como una manzana con cianuro para suicidarse. Entonces era hermoso pensar en ese homenaje, ¿no? Que el gran padre de la computación moderna tuviera esto, pero no fue así. Y le resta validez a la leyenda, pero sí que es cierto, Marisa, que varios filósofos, a raíz de contar la anécdota aquí, me dijeron, ¿sabes qué esta historia? Y me citan la película de la que me hablaste tú. Uh-huh. Estoy muy contenta de la espléndida narradora, pero vaya psicóloga que se ha perdido esa otra ciencia. Esa es mi hermana. La psicóloga es mi hermana, la tiene sentada detrás.
De hecho, aprendí mucho con ella. Y, y la tía que me daba los bolis es la que tiene usted detrás. Que el primer cuento que tengo impreso con letras de mecanografía está fechado en el 91 y me lo mecanografió ella. Y llegué un día a su casa, que es donde yo empecé a escribir cuentos, era en su casa, y me lo mecanografió ella y por la fecha yo tenía 9 años. Y fue la primera vez que vi mi voz narrativa en papel. Y supongo que ahí empezó todo, ¿no? O sea, cuando antes hemos hablado de todas esas lecturas que te han influido, es que no son solo, o sea, es la lectura, pero son pequeños empujones del entorno, ¿no? Esas cosas de, sí, sigue, ¿no? Y esto. Pero le agradezco mucho, volviendo a su pregunta, no sé, a veces cuando uno se siente, o sea, a mí me pasa ahora que ya no estoy tanto en la redacción del periódico, por no decir que ya no estoy a diario como antes, y trabajar en una redacción es como criarte en una familia muy numerosa. Hay teles, radios, teléfonos, ¿verdad? Somos legión. Aquí hay antiguos compañeros que han vivido eso conmigo. Y, y a veces cuando noto que toda esta inercia de cataclismos constantes en las que estamos, a veces digo, voy a ver el diario. Y es como anclar otra vez en casa, ¿no? Y realmente es porque el apoyo está en que alguien te hable y hablar tú. Y a partir de ahí, yo creo que es el gran consuelo, ¿no? Que supongo que nos da a todos la lectura. Pero muchísimas gracias por su comentario. Marta, en los últimos años te he visto crecer, te he visto dar pasos enormes, algunas veces no pasos altos y valientes. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué pides a la vida? Es difícil, pero es que estoy seguro que lo tienes aquí. Pues le pido a la vida, valga la redundancia, vivir de tal manera que me permita seguir escribiendo libros. Y todas las decisiones que creo que he ido tomando han ido enfocadas a eso. O sea, jamás imaginé que me iba a fichar una editorial como Libros del Asteroide. O sea, y creo que cada vez que salgo de casa lo llevo conmigo para decir, es que ha pasado, ¿no? Ahora estoy trabajando en un libro de no ficción, porque no es una novela, tampoco es una biografía, sobre José María de Cossío, que me ha encargado La Casona de Tudanca. Acabo de entregar una novela a mi editorial, que publicaré en 2026, que está basada en la vida de un pianista español. Y solo pido que esa hibridación de vidas que llevo, de madre de 2 hijos, por cierto, los 2 en equipos de fútbol, no sabéis lo que es. Hermana, sobrina, lo siento, ya nos veremos más, estoy hasta aquí. Ahora mismo estoy ahora a final de año entregando los 2 libros a la vez y solo pido eso, o sea, tener salud y proyectos periodísticos que me permitan ejercer el periodismo de una manera que pueda seguir escribiendo libros, ¿no? Y libros que encima me dan la libertad de acercarme, pues el caso de Cossío, o sea, es uno de los mayores regalos que me han podido hacer, o sea, conocer a una persona del que sabemos todo, pero no sabemos nada, el que estuvo presente en uno de los momentos cruciales de la historia de nuestro país y del nacimiento de una de las generaciones, la mejor generación de poetas, como fue el 27, en un momento bestial que fue la Guerra Civil, pero no sabemos nada de él, ¿no? Bueno, pues haber estado 20 años en un periódico ha merecido la pena si he aprendido a manejar las historias y la información como para acercarme a un personaje así, ¿no? Así que me pido eso, si se puede. Muy bien, pues yo creo que con nuestra gratitud, en primer lugar a Marta y a ustedes también, aunque como yo, más que gratitud, tenemos que estar agradecidos de haber disfrutado de su compañía y de haber aprendido tantas cosas en tan corto espacio de tiempo. Así que, pues, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias especialmente a nuestra escritora. Esperamos
que se cumplan todas esas respuestas que nos ha dado. Esta vez sí ha respondido y nos ha dicho una serie de cosas muy interesantes, así que esperamos las siguientes horas con mucha ilusión. Muchísimas gracias. Gracias a todos.